Ella tenía 72 años cuando todo ocurrió, y el mundo insistía en mirarla como si la edad fuera sinónimo de fragilidad automática, como si la lucidez tuviera fecha de caducidad. Era viuda desde hacía poco más de 3 años, heredera de un imperio tecnológico valorado en miles de millones, y aún así su vida cotidiana no parecía la de una mujer intocable. Vivía en una casa demasiado grande para una sola persona, con pasillos que sonaban distintos según la hora, y con un silencio que a veces pesaba más que cualquier pérdida material. Había aprendido a no confiar en nadie por completo, ni siquiera en los empleados más antiguos, porque el dinero, cuando es tanto, vuelve a la gente creativa de la peor manera. Su marido, Robert, había sido metódico, casi obsesivo con el orden, carpetas numeradas, claves guardadas en cajas de seguridad y un sistema de fideicomisos que parecía un laberinto diseñado para resistir guerras. Desde que él murió, ella mantuvo ese mismo orden con una disciplina fría, como si la estructura fuera la única forma de no desmoronarse. Y en medio de todo eso estaba su hijo, David, una presencia intermitente con visitas rápidas, abrazos cortos y conversaciones que siempre terminaban derivando hacia asuntos prácticos. El día que él la invitó a celebrar su recuperación de la cirugía de cadera, el gesto sonó bonito de entrada, casi como una reconciliación tardía envuelta en perfume caro. David habló de un paseo en yate, del mar abierto, de aire limpio, de volver a ser familia, con esa voz entrenada que él usaba cuando necesitaba que alguien aceptara algo sin hacer demasiadas preguntas. Vanessa, su esposa, también apareció en la llamada, demasiado dulce, demasiado correcta, como si su amabilidad estuviera ensayada frente a un espejo. Ella dudó, no porque temiera al mar, sino porque había una incomodidad sutil que le subía por la nuca cuando alguien era amable de repente. Aún así aceptó, tal vez por cansancio, tal vez porque a veces el corazón de una madre se aferra a cualquier mínima señal de regreso. La mañana del paseo se vistió con ropa cómoda, joyas discretas y un broche antiguo que Robert le había regalado el día que la empresa salió a bolsa. Era su forma silenciosa de llevarlo consigo. Al subir al yate, apoyada en su bastón, sintió el olor a combustible mezclado con sal y notó algo que la hizo apretar los labios. Sobre la mesa de la cabina había carpetas gruesas, documentos con separadores de colores y una pluma estilográfica colocada como si alguien hubiera preparado una firma, no una celebración. Y antes de que el barco dejara el puerto, una parte de ella ya entendía que ese día no iba a terminar como David estaba prometiendo. Mientras el yate avanzaba mar adentro, la conversación empezó a cambiar de tono de forma casi imperceptible, como esas tormentas que no se anuncian pero se sienten en el aire. David dejó de hablar del paisaje y comenzó a hacer preguntas que no encajaban con un paseo familiar. ¿Cuánto había actualizado su testamento? Si los fideicomisos seguían tan rígidos como antes. Si había pensado en simplificar estructuras ahora que estaba mayor. Ella respondía con frases cortas, midiendo cada palabra, consciente de que el mar abierto no era un buen lugar para discusiones legales. Vanessa se movía por la cabina con el teléfono en la mano, fingiendo tomar fotos del horizonte, pero el ángulo no coincidía con el paisaje. En más de una ocasión, la cámara apuntaba directamente hacia el rostro de la anciana. Nadie mencionó la palabra incapacidad, pero flotaba en el ambiente como un olor
que no se puede ventilar. Cuando ella preguntó con calma por qué había tantos documentos a bordo, David sonrió y dijo que era por si acaso, que era mejor aprovechar que todos estaban juntos. Esa respuesta, vaga y mal explicada, fue la primera grieta real en la máscara de cuidado que él había traído. La presión no llegó de golpe, sino en pequeñas capas, como si alguien estuviera empujando con suavidad para no despertar resistencia inmediata. Le hablaron de médicos preocupados, de abogados que sugerían prevenir problemas futuros, de lo común que era que personas de su edad se confundieran sin darse cuenta. Le pasaron hojas señaladas con marcadores, le acercaron la pluma con un gesto casi automático, y cada vez que ella se negaba, la tensión se hacía más densa. No levantó la voz, no discutió, simplemente dijo que no firmaría nada sin revisar en su oficina con sus propios asesores. Ese fue el momento exacto en que algo se quebró. Vanessa dejó de sonreír y David apretó la mandíbula de una forma que ella conocía desde niño, la misma que usaba cuando no conseguía lo que quería. El yate siguió avanzando, demasiado lejos de la costa para resultar cómodo, y el silencio que se instaló después no era de calma, sino de cálculo. Ella miró el mar, oscuro y profundo, y por primera vez pensó que no la habían llevado allí para convencerla, sino para obligarla. La negativa definitiva llegó sin dramatismo, pero con una firmeza que no dejaba margen para interpretación. Ella cerró la carpeta más cercana, empujó la pluma hacia el centro de la mesa y dijo, con una voz tranquila que contrastaba con el entorno, que no firmaría absolutamente nada allí. No levantó el tono, no acusó, no pidió explicaciones, simplemente se mantuvo en su decisión como alguien que ha pasado la vida entera tomando decisiones difíciles. Ese fue el punto en el que el aire se volvió pesado de verdad. David se levantó, caminó hasta la borda del yate y fingió mirar el horizonte, pero sus manos temblaban. Vanessa dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó demasiado, invadiendo un espacio que hasta entonces había respetado. Empezaron a hablar de riesgos, de accidentes, de lo frágil que podía ser el equilibrio después de una cirugía, como si el cuerpo de ella fuera un argumento más. El motor seguía rugiendo, el mar se agitaba con olas más altas y nadie parecía tener prisa por volver. Ella entendió, con una claridad dolorosa, que ya no estaba allí como madre ni como invitada, sino como un obstáculo. Todo ocurrió en segundos, pero quedó grabado en la memoria como una secuencia lenta y cruel. Vanessa se acercó por detrás con una naturalidad inquietante, apoyó una mano en el respaldo del asiento y sin decir una palabra empujó con fuerza. El cuerpo de la anciana perdió el equilibrio, el bastón cayó primero y el mundo se inclinó de forma violenta. David no gritó, no intentó sujetarla, simplemente miró. El impacto con el agua fue brutal, helado, arrancándole el aire de los pulmones como si el mar quisiera arrancarle la vida de una sola vez. Escuchó el motor acelerar, sintió la estela alejándose y comprendió que no había ningún accidente que explicar. Mientras luchaba por mantenerse a flote, con el cuerpo dolorido y la cadera ardiendo, la imagen del yate alejándose se convirtió en una verdad imposible de negar. Su propio hijo había permitido que la dieran por muerta. El mar la tragaba y la devolvía una y otra vez, y en medio del caos, una idea se abrió paso con una lucidez aterradora. Si sobrevivía, ya no podría volver a ser quien había sido antes. La lucha por mantenerse viva no tuvo nada de heroico.
fue instinto puro, torpe y desesperado. El agua fría le entumecía las piernas. El dolor en la cadera recién operada era tan intenso que le arrancaba gemidos que se perdían en el viento. Cada ola parecía una decisión, hundirse o respirar un segundo más. Pensó en Robert, no de forma romántica, sino práctica, recordando cómo él siempre decía que la mente debía mantenerse activa incluso en el peor escenario. Se quitó el abrigo pesado con movimientos lentos, cuidando de no desestabilizarse, y se obligó a flotar de espaldas cuando el cansancio empezó a vencerla. El cielo se veía distinto desde el agua, más grande, más indiferente. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando el sonido del motor del yate ya no existía ni como eco. En ese punto no luchaba por justicia ni por venganza, luchaba por no desaparecer sin dejar rastro, por no convertirse en una estadística conveniente. Fue una embarcación de pesca la que apareció primero como una sombra, luego como una posibilidad real. Jake Morrison había salido con su nieto al amanecer, una rutina que repetían desde hacía años, y al principio pensó que era un objeto flotando. Cuando se dieron cuenta de que era una persona, el pánico se mezcló con una urgencia silenciosa. La subieron con cuidado, envuelta en redes y manos temblorosas, y ella perdió el conocimiento apenas sintió la madera bajo el cuerpo. Despertó horas después en una cabaña sencilla, con olor a sal, café viejo y madera húmeda. Jake no hizo preguntas innecesarias. Vio los moretones, la ropa rasgada, el miedo contenido, y entendió que había cosas que era mejor escuchar cuando la persona estuviera lista. Fue allí, en una cama improvisada, lejos de hospitales y registros, donde tomó la decisión más radical de su vida. Para el mundo, ella estaría muerta. Si alguien había querido borrarla, usaría ese mismo vacío para observar, pensar y prepararse. Y mientras el sol caía sobre el mar, la mujer que había sido empujada desde un yate empezó a transformarse en algo que nadie estaba esperando. La noticia de su muerte se difundió con una rapidez casi obscena, como si alguien ya estuviera preparado para pronunciarla en voz alta. Un supuesto accidente en alta mar, una mujer mayor, una recuperación reciente, demasiados elementos convenientes para no levantar sospechas inmediatas. David apareció devastado frente a las cámaras, con un traje oscuro que parecía recién comprado y una voz quebrada que sonaba ensayada. Vanessa se mantuvo a su lado, con lágrimas medidas y silencios estratégicos, repitiendo la palabra tragedia, como si eso bastara para cerrar cualquier duda. Los abogados activaron protocolos, los bancos congelaron cuentas por prudencia y los fideicomisos comenzaron a moverse como piezas de dominó empujadas desde atrás. Para el mundo la historia estaba cerrada. Para ella, escondida en una cabaña que no figuraba en ningún mapa oficial, aquello era apenas el comienzo. Escuchó las noticias en una radio vieja, con el volumen bajo, y no sintió tristeza, sintió algo mucho más frío, confirmación. Vivir fuera del sistema fue, al principio, más difícil de lo que había imaginado. No había tarjetas, no había teléfonos inteligentes, no había accesos rápidos ni asistentes personales. Cada día implicaba reaprender lo básico, desde cómo pagar en efectivo hasta cómo no dejar rastro en lugares donde antes era reconocida. Jake la ayudó sin preguntas incómodas, y su nieto la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto, como si entendiera que aquella mujer no estaba huyendo, sino esperando.
fue en ese aislamiento forzado donde empezó a reconstruir mentalmente todo lo que había pasado en el yate, cada palabra, cada gesto, cada documento. Recordó nombres, logotipos en las carpetas, sellos que no pertenecían a ningún despacho habitual. Con la paciencia de alguien que había administrado imperios, empezó a unir puntos. No se trataba solo de su hijo y su nuera. El plan era demasiado limpio, demasiado estructurado. Alguien más había diseñado ese intento de borrarla del mundo. Y mientras el mundo seguía creyéndola muerta, ella empezó a investigar quién se beneficiaba realmente de su ausencia. La decisión de contratar a un investigador no fue impulsiva, sino quirúrgica. Ella sabía que no podía recurrir a nadie ligado a su nombre, a su empresa o a su pasado público, así que buscó referencias a través de contactos antiguos de Robert, personas que ya no aparecían en agendas oficiales. El hombre que aceptó el encargo no hizo demasiadas preguntas. Entendió rápido que estaba frente a alguien que había sido declarada muerta por conveniencia ajena. Empezaron revisando lo más básico: movimientos legales posteriores al accidente, cambios repentinos en fideicomisos, solicitudes médicas retroactivas. Lo que apareció en los primeros días fue inquietante. Informes de supuesta confusión mental firmados por médicos que ella nunca había visto, evaluaciones cognitivas realizadas sin su presencia, documentos fechados días antes de la caída al mar. Todo estaba diseñado para contar una historia alternativa, una en la que ella ya no era una mujer lúcida, sino un problema que necesitaba ser resuelto legalmente. A medida que los informes se acumulaban sobre la mesa de Sue, la cabaña, la traición, dejó de ser solo emocional, se volvió estructural. Fue en medio de esas primeras revelaciones cuando quedó claro que su caso no era único. El investigador encontró patrones demasiado parecidos en otros expedientes: ancianos ricos, diagnósticos tardíos, accidentes oportunos, herencias aceleradas, nombres distintos, ciudades distintas, pero el mismo lenguaje jurídico, las mismas firmas repetidas como una huella invisible. Ella escuchaba en silencio, sentada frente a la ventana, con el mar como único testigo, y entendía que lo que había vivido no era un acto desesperado de su hijo, sino una pieza dentro de algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, probablemente ya estés sintiendo la misma incomodidad que ella sintió en ese momento. Esa pregunta incómoda sobre cuántas cosas así pasan sin que nadie las note. A veces, contar desde dónde se está escuchando o compartir una historia así no es curiosidad. Es una forma de no dejar que el silencio proteja a quien no debería. Y mientras esa idea se asentaba, ella tomó una decisión definitiva. Ya no iba a limitarse a sobrevivir, iba a entender todo el sistema que había intentado borrarla. El nombre de Miranda Torres apareció por primera vez casi como un detalle menor, escondido en el pie de página de un documento mal escaneado. Era una abogada especializada en planificación sucesoria avanzada, con conferencias grabadas, artículos publicados y una reputación impecable en círculos donde el dinero envejece más rápido que las personas. Al principio, nada en su historial parecía fuera de lugar, pero cuando el investigador empezó a cruzar casos, su firma surgía una y otra vez, siempre en momentos clave: cambios repentinos de testamento, fideicomisos reestructurados de urgencia, diagnósticos médicos que habilitaban tutelas express.
Ella entendió entonces que Miranda no era una abogada más, sino el eje de un sistema cuidadosamente aceitado. No trabajaba sola, operaba con médicos dispuestos a certificar lo necesario, notarios que no hacían preguntas y jueces que miraban hacia otro lado. Todo tenía un ritmo preciso, casi elegante, como si la muerte patrimonial fuera solo otro trámite administrativo. Y lo más inquietante era que ese engranaje había funcionado durante años sin levantar sospechas reales. La subtrama más perturbadora surgió semanas después, cuando el investigador llegó con un expediente que no encajaba del todo en el patrón habitual. No hablaba de herencias, sino de un bebé. David y Vanessa figuraban como padres adoptivos en un proceso acelerado, lleno de vacíos legales y documentos contradictorios. La madre biológica era una adolescente de 17 años, Sarah Collins, sin familia cercana, sin recursos, sin historial médico claro. Oficialmente había muerto durante el parto por complicaciones inevitables, y el caso se había cerrado con una rapidez sospechosa. Ella leyó cada página con una sensación difícil de describir, una mezcla de rabia y tristeza seca. Ese niño no era solo un acto de caridad ni un deseo tardío de maternidad, era una pieza estratégica, un heredero fabricado para justificar movimientos sucesorios, para blindar fortunas, para darle al crimen una apariencia de continuidad familiar. En ese instante la historia dejó de ser solo sobre su intento de asesinato. Se convirtió en algo mucho más oscuro. Una maquinaria que no solo mataba ancianos, sino que también compraba vidas para sostener su narrativa. A medida que la investigación avanzaba, la dimensión real de lo que estaba enfrentando empezó a tomar forma de manera inquietante. No eran 2, ni 5, ni 10 casos parecidos al suyo. Eran decenas. Ancianos con patrimonios elevados, muchos de ellos sin herederos convenientes, otros con hijos endeudados o parejas oportunistas, todos con el mismo final: diagnósticos repentinos de incapacidad, accidentes absurdamente oportunos, muertes que nadie cuestionó porque encajaban en el relato de la edad. No. Red se extendía por varios estados, conectando hospitales privados, despachos jurídicos, clínicas geriátricas y juzgados de familia. Cada pieza parecía independiente, pero juntas formaban un mapa escalofriante. Ella observaba ese entramado con una calma que no venía de la frialdad, sino de la claridad. Comprendió que su riqueza no había sido solo un motivo, sino una invitación. En ese mundo, la vejez no era una etapa de respeto, sino una oportunidad de negocio, y el cariño familiar apenas una herramienta más para ejecutar el plan sin resistencia. Fue entonces cuando dejó de pensar como una víctima y empezó a moverse como estratega. Sabía que no bastaba con denunciar, el sistema estaba contaminado desde dentro. Cualquier paso en falso la expondría antes de tiempo y pondría en riesgo al niño, cuya existencia ahora pesaba sobre ella como una responsabilidad moral imposible de ignorar. Autorizó al investigador a profundizar, a infiltrar, a grabar, a provocar pequeñas grietas que obligaran a la red a mostrarse. Cada llamada interceptada, cada correo recuperado, cada transferencia mal disimulada confirmaba lo mismo. Miranda Torres no solo coordinaba, dirigía, y mientras su hijo y su nuera celebraban una fortuna que creían asegurada, ella construía, en silencio absoluto, el escenario para volver, no como madre arrepentida, no como anciana indefensa,
sino como la única persona capaz de hacerlos hablar. El retorno no podía ser impulsivo ni emocional, tenía que ser matemático. Durante semanas, ella observó a David y a Vanessa desde la distancia, a través de informes, grabaciones y rutinas reconstruidas al detalle. Supo a qué hora salían, con quién se reunían, qué abogados consultaban y en qué momentos bajaban la guardia creyéndose intocables. El yate seguía amarrado en el mismo puerto, como un trofeo silencioso, y los documentos que habían intentado hacerle firmar ahora circulaban por despachos con una naturalidad escalofriante. Cada dato que llegaba confirmaba que ellos ya se sentían seguros, relajados, convencidos de que la historia había terminado en el mar. Esa seguridad era su mayor debilidad. Ella entendía mejor que nadie cómo funcionaba la arrogancia cuando se cree haber ganado, porque había visto esa actitud en ejecutivos antes de grandes caídas. Esta vez, la empresa no era tecnológica ni financiera, era la verdad y estaba a punto de salir a la superficie. El plan final comenzó a tomar forma cuando se estableció el lugar del encuentro, una supuesta reunión privada para cerrar asuntos sucesorios pendientes, organizada bajo la excusa de un error técnico en uno de los fideicomisos. Miranda Torres estaría presente, junto con David y Vanessa, convencidos de que se trataba de un trámite más, una limpieza de papeles antes de seguir adelante con sus vidas. Todo estaría grabado, cada palabra, cada gesto, cada intento de justificación. Ella no aparecería como una acusadora, sino como un fantasma administrativo, alguien que oficialmente no debía existir. La tensión crecía no por miedo, sino por la certeza de que el final estaba cerca. Después de tanto silencio, tanto cálculo y tanta espera, el sistema que había funcionado en la oscuridad iba a enfrentarse a algo que nunca había considerado. Una víctima que sobrevivió lo suficiente como para aprender a pensar como sus verdugos. El día del encuentro fue cuidadosamente elegido para no levantar alarmas. Una mañana común, un despacho elegante, café servido antes de que alguien pudiera sospechar de la importancia real de esa reunión. David y Vanessa llegaron relajados, hablando de vacaciones y de inversiones futuras, como personas que ya habían enterrado cualquier rastro de culpa bajo capas de dinero. Miranda Torres apareció segura, con la serenidad de quien ha repetido el mismo procedimiento demasiadas veces como para temer consecuencias. Los documentos estaban listos, las carpetas ordenadas, y el ambiente tenía esa calma artificial que precede a los golpes más duros. Cuando la puerta se cerró y el sistema de grabación quedó activo, nadie imaginaba que esa sala se había convertido en una trampa diseñada con paciencia quirúrgica. Todo parecía una extensión natural del fraude que venían cometiendo desde hacía años, y justamente por eso nadie estaba en guardia. El silencio se rompió cuando ella apareció. No entró de forma dramática ni alzó la voz, simplemente cruzó la puerta con la misma calma con la que había administrado su vida durante décadas. La reacción fue inmediata y visceral. David palideció. Vanessa dio un paso atrás como si hubiera visto algo imposible, y Miranda tardó unos segundos más en recomponerse, procesando la información con la mente de una abogada acostumbrada a calcular riesgos. Ella habló con claridad, sin reproches emocionales, describiendo hechos, fechas, firmas, grabaciones. Cada intento de negación era respondido con pruebas concretas que se proyectaban sobre la mesa como
sentencias inevitables. En ese momento, si estás siguiendo esta historia hasta aquí, probablemente ya estés sintiendo esa mezcla de incredulidad y rabia que paraliza, porque entender que todo esto pasó de verdad obliga a preguntarse cuántas historias similares nunca salen a la luz. Compartir algo así no es curiosidad, es memoria colectiva, y a veces es lo único que evita que se repita. La resistencia duró poco, porque el peso de la evidencia era imposible de sostener con discursos. Miranda Torres fue la primera en quebrarse, no por culpa ni por miedo inmediato, sino por cálculo fallido. Había pasado años creyendo que el sistema que había construido era hermético, que cada engranaje estaba protegido por dinero, favores y silencios comprados. Pero, frente a grabaciones, transferencias rastreadas y testimonios cruzados, su voz empezó a perder firmeza. Admitió lo que hasta entonces solo existía como sospecha. 37 ancianos habían muerto como resultado directo de operaciones patrimoniales, algunos empujados, otros medicados, otros simplemente abandonados en circunstancias cuidadosamente diseñadas para parecer accidentes. No habló con remordimiento, sino con la frialdad de quien enumera logros profesionales, como si el número fuera una métrica de eficiencia. David y Vanessa escuchaban inmóviles, comprendiendo demasiado tarde que habían sido piezas reemplazables dentro de un sistema que no distinguía familia de oportunidad. La intervención federal fue inmediata, porque todo había sido preparado con la misma precisión que el fraude original. Agentes ingresaron al despacho mientras Miranda aún hablaba, interrumpiendo una confesión que ya estaba registrada desde múltiples ángulos. No hubo intentos de fuga ni escenas grandilocuentes, solo el sonido seco de esposa cerrándose y el derrumbe silencioso de una estructura que había operado en la sombra durante años. Los arrestos se multiplicaron en cuestión de horas. Médicos, notarios, jueces, intermediarios financieros. La red empezó a caer como una serie de fichas alineadas demasiado cerca. Para ella, ese momento no fue de euforia ni de alivio inmediato. Fue una confirmación profunda y amarga de que había hecho lo correcto al no desaparecer del todo. Sobrevivir no había sido suficiente. Quedarse para exponerlo todo era la única forma de cerrar el ciclo. El destino del bebé se resolvió lejos de los flashes y de los titulares, como suelen resolverse las decisiones que importan de verdad. Los documentos falsos fueron anulados, la adopción ilegal quedó expuesta y el caso de Sarah Collins reabierto con una seriedad que nunca había tenido. La joven dejó de ser una nota al pie y pasó a ser reconocida como víctima de un sistema que explotaba cuerpos y silencios con la misma frialdad con la que robaba patrimonios. El niño fue puesto bajo custodia provisional mientras se esclarecía todo, y fue entonces cuando ella dio el paso que nadie esperaba. No como gesto público ni como redención mediática, sino como decisión íntima. Inició un proceso de adopción legal, transparente, acompañado por organismos independientes, consciente de que ese niño no era una continuidad biológica, sino una oportunidad de romper un ciclo. La maternidad, en ese contexto, no tenía nada de romántico. Era un acto de responsabilidad frente a una vida que había sido usada como herramienta antes incluso de nacer. Con la red criminal desmantelada, la fortuna preservada y los responsables condenados, su vida no volvió a ser la de antes y tampoco intentó que lo fuera.
redefinió el concepto de familia sin nostalgia, entendiendo que los lazos de sangre no garantizan cuidado y que a veces la verdadera herencia no es el dinero, sino la capacidad de elegir a quién proteger. Se mudó a una casa más pequeña, mantuvo estructuras legales aún más firmes y destinó parte de su patrimonio a una fundación dedicada a prevenir el abuso patrimonial de ancianos, no como venganza, sino como memoria activa. El niño creció sabiendo la verdad, sin mitos ni silencios tóxicos, y ella envejeció con una serenidad distinta, no porque todo hiciera sentido, sino porque ya no vivía engañándose. Algunas traiciones no se superan, se integran, y a veces sobrevivir no es el acto más valiente. Lo verdaderamente difícil es volver, mirar de frente lo que intentó destruirte y decidir con calma que no lo lograron. El proceso judicial se extendió durante meses, no por falta de pruebas, sino por la magnitud del daño causado. Cada audiencia revelaba nuevas ramificaciones, nuevos nombres, nuevas familias destrozadas por una estructura que había aprendido a operar sin ruido. Ella asistía a algunas sesiones, no por obligación, sino por respeto a quienes no habían sobrevivido para contar su historia. Observaba a Miranda Torres sentada frente al juez, ya sin el control ni la arrogancia de antes, reducida a una figura gris que parecía incapaz de sostener la mirada de las víctimas. David y Vanessa, por su parte, fueron despojados de cualquier narrativa emocional. Ya no eran familia, sino partícipes conscientes de un intento de asesinato patrimonial. En cada testimonio quedaba claro que el amor filial había sido reemplazado por cálculo y que la ambición, cuando se normaliza, puede justificar incluso la muerte. Para ella, escuchar todo aquello no reabría heridas. Las cerraba con una precisión dolorosa, pero necesaria. Con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer solo a los tribunales y empezó a circular en espacios donde antes no llegaba: asociaciones de adultos mayores, universidades, grupos de estudio sobre ética jurídica. Su caso se convirtió en referencia, no por la fortuna involucrada, sino por haber demostrado que el abuso patrimonial no siempre comienza con violencia explícita, sino con sonrisas, invitaciones y falsas preocupaciones. Ella permitió que se contara lo ocurrido, no desde el morbo, sino desde la advertencia. Sabía que muchas personas mayores escuchaban esos relatos reconociendo detalles incómodos de sus propias vidas, y aunque nunca buscó convertirse en símbolo, aceptó que su experiencia podía servir como un límite visible, una prueba de que incluso los sistemas más corruptos pueden colapsar cuando alguien se niega a desaparecer del todo. En la intimidad de su nueva rutina, lejos de despachos y titulares, ella comprendió que nada de lo vivido había sido una excepción absurda, sino el resultado extremo de una lógica que premia el silencio y castiga la vulnerabilidad. Aprendió a convivir con la certeza de que su hijo había cruzado un límite irreparable y dejó de buscar explicaciones psicológicas o morales para algo que, no importa cómo se analice, fue una elección. No hubo reconciliación, ni cartas finales, ni despedidas simbólicas. Hubo distancia, firmeza y una aceptación madura de que algunas relaciones no se reconstruyen porque nunca fueron lo que parecían. En lugar de intentar reparar lo irrecuperable, ella decidió concentrar su energía en lo que aún podía proteger. Cada decisión que tomó, a partir de entonces, tuvo como eje la lucidez, no el miedo, la acción, no la nostalgia. Y por primera vez desde la muerte de Robert,
Sintió que su vida no estaba organizada en función de pérdidas, sino de propósito. Con el paso de los años, la historia dejó de doler como herida abierta y pasó a existir como cicatriz consciente. El niño creció en un entorno donde la verdad no fue ocultada, pero tampoco usada como arma, y ella envejeció acompañada de una paz que no vino de la ingenuidad, sino del enfrentamiento directo con lo peor del ser humano. La fortuna siguió existiendo, protegida y vigilada, pero ya no era el centro. Se convirtió en una herramienta, no en una identidad. Al final, su mayor victoria no fue haber recuperado el dinero ni haber desmantelado una organización criminal, sino haber elegido qué tipo de familia construir después de que la biológica intentara destruirla. Algunas personas sobreviven, otras regresan. Ella hizo ambas cosas, y en ese gesto silencioso, definitivo, cerró una historia que nunca debería haber existido, pero que necesitaba ser contada.